repetimos entonces, vamos a hacer distintas prácticas que van a ir de menor complejidad a mayor complejidad. Esta es la más sencilla, ya está subida en la plataforma, ¿m? Y es la que tiene que ver con una obra social, ¿sí? La tienen en plataforma, la tienen en PDF, yo acá la tengo como para poder ir trabajando, ¿sí? La idea Ok, es, tienen 3 prácticas levantadas para trabajar acá. No creo que lleguemos a las 3, pero bueno, al menos como para que vayan viendo. La primera tiene un nivel de complejidad, la segunda tiene un nivel de complejidad levemente mayor, la tercera tiene que ver con lo que hablamos de planificación, de gestión de riesgos, como para que analicen distintas perspectivas de alguna extremadamente antigua, una más nueva, con alguna herramienta. ¿M? Y la próxima ya hacemos eh, un poco gestión de riesgos más elaborada. ¿M? Ya más orientándonos a la parte de matalobos y de esa documentación que les dije, con un análisis un poquito más desarrollado. ¿Sí? Vamos a empezar, vamos a ir en este orden. La idea de este primero, entonces, se les plantea un caso, ¿sí? Y lo que se pretende es que completen el cuadro, lo vamos a ir haciendo entre todos, ¿sí? Que completen el cuadro que se les presenta utilizando como guía. No creo que les cueste porque ya tuvimos un precalentamiento con la unidad número 1 para esta parte de hoy, o al menos el primero y el segundo. Con la escala de confidencialidad, integridad y disponibilidad, no agregamos nada más a la tríada, podríamos haber agregado muchas más cosas. Ustedes tienen un documento con referencias de otros conceptos de clasificación que se los aporté en la unidad número 1, y que se establezcan esos valores, ¿sí? Y luego que completen el cuadro, que se presenta de acuerdo al cuadro complementado por ustedes, ¿sí? En el punto anterior. Bueno, la idea es que se les da un caso, en este caso es una obra social de San Miguel, recientemente fue atacada mediante, esto es un caso real, ¿sí? Real de hace 3 años atrás, que fue atacada mediante una denegación de servicio a su principal sistema de turnos online, imagínense la situación. El incidente duró 2 días, dado que los ataques se producían desde diferentes rangos de IP, y el administrador de sistemas debía ir bloqueando las IP una por una cuando saturaban el servicio online. Además, los delincuentes, ahí falta una coma y así les quedó, además los delincuentes informáticos, dado que encontraron una vulnerabilidad SQL Injection, pudieron borrar una base de datos de la cartilla médica online, eh, no existía backup, todo real y de una institución conocida, les cuento, de dicha base, por lo que se tuvo que construir nuevamente en el gestor de bases de datos denominado María. Esto produjo demoras para sus afiliados a la hora de buscar los profesionales médicos. Dado lo acontecido, la obra social tomó riendas en el asunto y contrató expertos informáticos armando el equipo de seguridad informática. Perdón, 4 años, no 3, era previo a la pandemia. Bueno, y ahora se supone, caso hipotético, ustedes lo han contratado como analista de seguridad junior y le dieron la función de analizar y gestionar los riesgos, y su primer trabajo fue analizar los activos que fueron atacados. Como un junior, pobre de ustedes si los contrataron para eso, ¿no? En semejante problema. Pero fue un real, ¿no? Totalmente real. Bueno, aquí se los contextualiza, ¿sí? Se les da exactamente cuáles eran los activos y demás. En el práctico siguiente van a tener que generar un poco ustedes todo esto. La idea es que pensemos un poquito, a ver, si bien los valores pueden cambiar, es dar una respuesta medianamente acorde a ese contexto, si se quiere, a esa realidad y a ese contexto, básicamente, que se les dio. A ver, sistema de turnos en línea por un lado y la base de datos de la cartilla médica de la obra social por el otro. A ver, ¿qué opinan ustedes en cuanto a confidencialidad? ¿Eh? ¿Qué nivel de confidencialidad podríamos tener en cuanto al sistema de turnos?
Ustedes me dirán. Confidencialidad, integridad, disponibilidad. ¿Cuánto? No, no escucho. Lo escucho muy bajo también. Sí, de 1 a 10 dijo no. En realidad vamos a tomar la escala estándar que vimos la clase pasada para hablar en todos los prácticos con la misma escala, o por lo menos los primeros con la misma escala. ¿Se acuerdan que era de 0 a 3 en cuanto a confidencialidad? También, integridad y disponibilidad. Habíamos tomado esas escalas. Tomen las plantillas de la parte de la unidad 1. ¿Cómo? 3. Bueno, yo menos de 2 no le hubiese dado un 2 3 no sé. Integridad, ¿en qué tanto involucró la integridad el tema este activo, ¿no? Esta importancia. 3 3. también. ¿Y disponibilidad? Bueno, hicieron ataque de OS, o sea que la disponibilidad también la afectaron bastante, no podían Ajá. entrar. Entonces, 3, 3. bueno, criticidad es el mayor, pero me pusieron todo tope máximo, 3. Claro. Yo, a ver, obviamente los valores pueden variar dependiendo del análisis, dependiendo de la experiencia, dependiendo de la contextualización. Yo no hubiese puesto menos de 2 en ninguno de esos parámetros. Ah, Entonces fueron más extremistas, pusieron 3, perfecto. ¿Lo aceptamos, Ale? Es un rango lógico. Sí, 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 es como que es crítico, digamos, ese activo. Así está bien, queda así, Bien. quedó evidenciado. Este tiene que ver un poco la forma de trabajo, la estamos haciendo un poco más académica, pero si se quiere, eh, es un poco de lo que, un poco formal, si se quiere, pero es parte de lo que se hace, ¿sí? Y base de datos, confidencialidad, cartilla médica. ¿Se puede poner 4 ahí? Ustedes me dirán. Sí, al ser datos de salud, yo le diría que es salud. claro, muy confidencial. Pero es base de datos de la cartilla, o yo estoy leyendo mal, a ver, un segundo. Ah, la cartilla, bueno, entonces. Claro, es de la cartilla, es de la cartilla. Ah, yo también leí mal entonces, claro, de la cartilla. Creen que le Está ponemos bien. de la cartilla, es una cartilla, Sí, sí, sí. es Pero bueno, importante. Mm. ahí no estaría, por ejemplo, los datos de los médicos. ¿Sería también? Por lo que entendí, vamos a leer de vuelta el texto. Me quedó la duda, Apellido, nombre. me quedó la duda. Yo le hubiera puesto 0, pero si ahí tienen nombre de médicos, a ver. Eh, Pudieron borrar la base de datos de la cartilla médico online. Sí, lo que tiene son los nombres de los médicos y las especialidades. ¿Qué tan confidencial es eso? La especialidad de una persona, fulanito de tal es, no sé, Sí. es No, confidencial. no. Claro, Y entonces no. No. Al contrario, uno quisiera aparecer en Google en todos lados de que justamente para que lo llamen. claro. Le ponemos definitivamente en cero. Recordamos la cartilla. Exactamente. Integridad, fíjense lo que sucedió. Se construyó nuevamente porque lo borraron, O sea que ¿no? O sea, algo de tiempo les hizo perder. ustedes me dirán. Yo le pondré un 1. Ok. Y disponibilidad, porque, Ahí sí. a ver, déjenme leer de vuelta, contextualizar. Afiliado a la hora de buscar, dado lo acontecido, por lo que tuvo que construir nuevamente el gestor de base de datos, o sea que lo tuvo que construir de vuelta y no quedó disponible. Ustedes me dirán. La integridad en realidad Como es un papel que va con puntos. un 2, a ver, Sí. porque en realidad se quedaron sin base, básicamente. Ujú. Y la disponibilidad, y bueno, se puso un 2 o un 1, ¿sí? En cuanto a, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Claro, le pondría 2 ahí. 2. Bien. Criticidad 2, siempre valor más alto. Bueno, hermoso. Complete el cuadro que se presenta de acuerdo al cuadro. ¿Ven cómo es esto? Algo tan sencillo, estamos difiriendo en qué poner, ¿sí? Y es algo sencillo, ¿sí? El punto 2 decía, complete el cuadro que se presenta de acuerdo al cuadro completado por usted en el punto anterior. Obviamente van a tener que tener en cuenta la criticidad, ¿sí? Ujú. Entonces tenemos, a ver qué plantea, sistemas de turnos. Nos había quedado criticidad 3. Sí, Ujú. 3. Miren, ¿Puedo mencionar una cosita, María? y Que por supuesto. ahí, como que a mí me da que es verdad, o sea, lo que mencionabas recién de esto de me lo das a mí y yo pongo ciertos valores, ¿no? Se lo Ujú. das a otra persona, pone otros valores, digamos. Yo creo como que puede ser que cambie la criticidad. Capaz a mí me quedaba, no sé, un 2 en el primero y un Sí. 1 en el segundo, digamos. Yo Y acá no quedó 2, hubiese puesto, 3, 2. a ver, pero A con lo la que voy es como experiencia, que, digamos, sí, con la claro, no, experiencia que no, uno no, tiene, sí, claro, no, igualmente a lo que voy es, igual yo estoy conforme, digamos, o sea, coincido totalmente como cómo quedó, pero digo, yo creo como que también esta clasificación a los fines prácticos es para, no importa si quedó 3, tipo el sistema de turnos en línea quedó con criticidad 3 y lo de la base de datos, la cartilla, quedó con 2. Sino como que también lo que marca esto, que creo que es como la vuelta de rosca, es mm, que es priorizar, como que quedó que es más crítico uno que el otro. O sea, la comparativa es lo que vale, más que qué exactamente. número le quedó de criticidad, digamos. Entonces, como a los fines prácticos, si otra persona hubiese puesto que la criticidad del primero era 2 y del segundo era 1, esta relación de que el 1 es más crítico que el 2 se sigue dando, independientemente que se usó como criticidad valores distintos. Exacto. Entonces, como que esto de la criticidad, como que en realidad es justamente, como que me parece uno de los objetivos es o sea, priorizar realmente todos estos activos para que queden priorizados serían. Exacto. Porque si no, es como que uno está atento a decir y todo tiene que estar bien, perfecto. Entonces le pongo todo a 3 y ahí no sirve nada, o todo nada, o sea, todo valor bajo de criticidad tampoco. Entonces, esto de la criticidad es como que me parece que va ordenando cuáles son los más críticos y los Y menos luego críticos. menos críticos, exacto. Exacto. Claro, independientemente del valor que le asigne, conceptualmente, ¿no? Exacto. Eh, Obviamente el valor tiene que tener, ¿sí?, una claro, relación con la realidad, ¿sí? Y con la experiencia en esos contextos. Pero claramente estoy priorizando. claro. Cuando yo dije, claro, recién de que independiente del valor de la criticidad, en cuanto a si es un valor, es uno más o uno menos, o sea, pero siempre me va a quedar bien en la franja de los más prioritarios, o más críticos o Exacto. los menos críticos. Que Exacto. a veces poniéndole un 3 o un 2 no hace la diferencia, entre comillas, porque queda que es criticidad alta de alguna manera también. O sea, pero bueno, eso tiene que ver con la experiencia y lo que Exactamente, es si hubiera catalogado subjetivo, diferente, claro, pero bueno, tomamos lo que nos van diciendo los chicos como para ver cómo se hace. claro, La experiencia nos tiene que decir esto nos sirve para, esto se hubiera hecho claro, diferente, sí, y esto prioriza. claro. Y como la conclusión que haces es como que ahí nos damos cuenta que es más prioritario el activo sistema de turnos online que lo de la cartilla, por ejemplo. Ujú. Así es. Sí, ¿Queda claro, chicos? más Ujú. crítico, ¿no? Ok. Bueno, entonces aquí nos quedaría un 3, no sé por qué me quedó en azul, pero vamos a ponerlo en negro. Y en el otro me quedó una criticidad 2, había quedado, ¿no? Sí, 2. Ahí está. Se ve, ¿no? Lo que voy escribiendo, sí. Sí, se ve. Bueno, ¿qué vulnerabilidades podrían tenerse en cuenta ante esa criticidad y ese sistema de turnos en línea? De hecho, está clarita en el texto. Claro, la inyección SQL. No, vulnerabilidad. Sí, la amenaza sería ese ataque. Ah, claro. Sí, sí. Un segundito. Esperen un segundo.
A ver, Igual la que mencionaste no es de la base de datos. ahí vamos, claro, se quedan sin esa info. Ataque, ¿cómo era? Ataque DOS SQL. de negación de servicio, ¿no? Ujú, sí, sí. Un segundo. Ahí está. Vamos a cambiar todo con azul. Vamos a ponerlo. Listo. Y la vulnerabilidad, bueno, claramente la falta de protección, porque no tenían protección. Falta de protección contra las concurrencias. A ver, déjenme pensar contra la concurrencia de miles de usuarios, porque decía que había varios usuarios simultáneos. Ujú. Vamos a poner concurrencia de miles de usuarios, no sé si decía miles, lo agrandé, miles de usuarios simultáneos. Ahí está. Ok. Otra cosa más, hay otra vulnerabilidad más ahí que está bien explícita. Fíjense que eliminaron la información como en la nada misma. ¿Sí? El export masterista. Sí, la eliminación, lo dice el texto, ¿eh? La eliminación Ahí sería ya la estamos viendo. Se No, te entiende mal, ¿eh? ¿no sería falta de controles de acceso? Sí, Ok. sí, sí. Y estoy pensando qué puede amenazar a eso. Sí, 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 espera que vamos a poner puntitos suspensivos, si no te puedo todo de vuelta. Repetime lo que habías dicho. Falta de control de acceso Ujú, al activo en este caso. sí. Y si ponemos ahí falta de control de acceso y amenaza de eliminación insegura de la información. En realidad, la amenaza sería eh, esa divulgación no autorizada de la Ok. información. A ver, espera. Bueno, fíjense que en qué cosa chiquita, cómo estamos pensando, y somos cuatro, dos profes, dos alumnos, y los vamos orientando simplemente. No quiere decir que esté perfecto lo que estoy escribiendo, ¿eh? Una simple orientación. Eh, ¿Qué puede pasar? La divulgación no autorizada de la información. Todo lo que estamos haciendo es criticable, ¿eh? Todo lo que estamos haciendo es criticable. Eh, ¿Y de la base de datos? ¿Qué pasaba con la base de datos? ¿Por qué no, por qué se perdió todo? ¿Por qué no controlaron que hubiera inyección de código en SQL? Sí, 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 Creo que eso es como, pero sería más del lado de la aplicación, claro. O sea que, exacto. porque como que la aplicación le mandó, eliminate base de datos, por decir algo al motor, y lo eliminó porque Ujú. La es, vulnerabilidad, o las, digamos, porque en realidad yo veo varias, pero bueno, No sé las, si, no sé sí, si Facundo estuvo hablando y lo escuché muy bajo. sí, sí, estuvo hablando, pero algo escuché de la anterior. Yo diría que, fíjense que se quedan sin base. La vulnerabilidad y la falta de backup. No tenían backup, Claro, también, sí, sí. ¿sí? A ver, yo lo que yo veo, yo doy un punto de vista, esto después lo van a completar ustedes, ¿eh? Como para que quede algo, ¿sí? De la base de datos, vamos a suponer. Eh, ¿Cómo ingresaba la información? A ver, déjenme leer. 2 días además de los delincuentes dado que encontraron ellos que pudieron borrar la base de datos. Ok, es decir, que posiblemente tuviesen, posiblemente habría que ver, algún formulario input.
Claro. Eso es una revulnerabilidad. Así que quedó muy poco académica especificado. Muy, muy poco académico, pero Claro, no se validó, no hubo exacto, control ahí. exactamente. Entonces, se produjo falla en los discos, decía, fallo en los discos rígidos, decía, ¿no? El texto, creo que Un sí. disco rígido. No, no. No decía disco O sea, el tema de lo del backup, directamente no hacían backup, por lo que claro. entiendo, ¿no? Ok. Me da la sensación que no había una política de backup, me daba la No hay sensación, no una, sé. exacto, sí, pareciera que no. Un segundo. Entonces, oh, eso de falla es hipotético porque no lo sé. Repetime, Ale, que se me fue del tintero lo que me dijiste, No, pero... no, quizás el tema que no parecería que no había una política de backup, Ujú. de base de datos, digamos. Desde a ver, una política sí, tanto para hacer backup como restore, ¿no? Restauración, una política. Ale nos está planteando un inconveniente, ay, bueno, no quiere quedar bien escrito. Eh, lo que ustedes piensan es eso, ¿una debilidad o una amenaza? A mí me hace ruido que el de no hay política de backup esté en amenaza y no en vulnerabilidad. Que no hay política de backup, Sí, ¿está bien situado entonces? para mí no, como amenaza no creo. O sea, es una vulnerabilidad para mí. Estamos deficientes en eso, por eso pueden explotar ese suceso y se genera la amenaza. Yo estoy poniendo lo que me dicen. Estamos tirando No, líneas, sí, yo también estoy tirando ideas a ver, como para que me quede estamos claro tirando cada líneas, ejemplo. después lo van a terminar ustedes, ¿eh? Sí, Pero, bueno, la idea es ir viendo, ¿no? Todo esto. A ver, qué otro tipo de fallas puede producirse? Estoy pensando como amenaza. Falla. Estoy pensando en general, esto se puede seguir, ampliar Cualquier, hasta en la base de datos, en los índices, a ver, cualquier desastre natural también ya nos sí, deja sin base de datos. exacto. A eso es a lo que quiero llegar. Base de datos, falla en los índices, ok. Em, bien, hay algo, queda claro que con esto podemos seguir un montón, ¿no? Podemos seguir pensando y pensando y pensando sobre estos dos activos. Sí, pues, también está el tema de la disponibilidad, porque Ujú. siempre capaz hablamos del tema de la energía eléctrica, ¿no? Hay Exactamente, que ver si ellos tienen un data center interno dentro de la institución, si es un servicio que lo, no sé, que lo brinda IPLAN, por decir algo, que ahí ya sabemos que supuestamente tiene cierta garantizada una disponibilidad alta. exacto, O sea, ¿a quién le queda eso? El tema de hacerse cargo de que no se quede sin energía eléctrica, por ejemplo, exacto, por decir de una manera. exacto. Estoy viendo algo que quiero que vean. ¿Qué más? ¿Qué pasa con la URL del sistema? Estoy viendo una debilidad horrible. ¿Estamos de acuerdo? sí. Bien. Estoy haciendo un bosquejo, ¿eh? Después lo van a prolijar, lo van a discutir. Igual esto no es para entregar, ¿eh? Es para empezar a pensar. A ver, amenaza, un ataque, que de hecho eso sí lo dice.
mediante inyección. De código SQL decía, ¿no? Ujú. SQL, sí. Bueno, por ejemplo, a modo de ejemplo, podemos seguir discutiendo un ratito largo sobre estos conceptos. Estamos todos de acuerdo en eso. ¿Mm? Como para plantear ejemplos, ¿sí? Esto seguía. Decía, completen el cuadro. Sí. Sí, un detallecito, porque a ver, Sí. que esto ya hace varios años, me acuerdo en los sistemas del SIU que había un problema con esto. Por ejemplo, en el login, Ujú. que se podía hacer esto de SQL Injection. Que ahí es donde lo entendí, digamos, de qué se trataba, o sea, cómo se implementaba, ¿no? Pero Bien. básicamente lo que pasaba, me parece que la parte de usuario, obviamente que eso es, que acá hay que tener hay un tema también, porque como hay tanto software libre dando vuelta por ahí, muchas veces los que hacen estos ataques tienen el código fuente del software y por lo tanto detectan que ese software tiene esa debilidad. Y si uno sabe que ese software está siendo usado en esa medida en alguna institución, ya de antemano es como que queda medio al desnudo, no tiene que probar muchas cosas, sino que va directo a que tiene ese problema, ¿no? Y en el caso ese, claro, era que, por ejemplo, la parte del usuario, cuando entraba la parte del SQL, por ejemplo, bueno, la parte de SQL, no se casteaba, por decirlo de una manera, como que se tome que lo que se ingresa en el casillero, digamos, en el campo de usuario, que se tome Sí. como si fuera texto, sino que Claro. como que, claro, uno lo entrecomillaba, digamos, no estaba Exacto. entrecomillado y por lo tanto no se tomaba como texto y por lo tanto es como que ampliaba la sentencia de SQL. Entonces, por Claro. ejemplo, Ah, ponía sí. and tal cosa o tal otra cosa, entonces de esa manera es como que medio que completaba en otro sentido a la SQL que se ejecutaba internamente. Claro, Eh, y adiós. claro, exactamente. Entonces, como que, o por ejemplo, poner básicamente un punto y coma, hacemos que el punto y coma separa las sentencias y por lo tanto ahí Ujú. también Exacto. fácilmente, claro, como decís vos, poner un delete o algo o Exacto. hacer un select. Entonces, bueno, y esto, volviendo un poco de lo que vos decías, María, tiene que ver que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Obviamente, en la materia, pero esto también de incorporar la parte de seguridad en la codificación, ¿no? Exacto. Como que todo se empieza a relacionar con todo, ¿no? Y hace a la seguridad en su totalidad, ¿no? Exacto. Desde varios puntos de vista. Hay una unidad específica, lo que les dice Ale, que en la cual vamos a hablar de seguridad en las distintas etapas de desarrollo de software, desde el diseño. Y ahí en ese capítulo vamos a redondear un poquito todo lo visto y vamos a ir incorporando en las distintas etapas metodológicas qué tipo de controles podrían ejecutarse para mejorar este tema de seguridad y poder mitigar de alguna forma los riesgos. Pero claramente observen que es un poco de lo tanto, ¿sí? Obviamente vamos a estar más protegidos, obviamente que sí, pero fíjense en esto tan sencillo, cuántas cosas se nos ocurrieron. Bueno, a ver, sigamos. Y también de esto que mencionaba era justamente en el login, o sea que era algo que tenía acceso cualquier persona, o sea, Ah, ni siquiera tenía que estar sí, dentro sí, del sistema, o sea, gravísimo. que lo podía hacer un usuario real del sistema o que alguien que se haya hecho de las credenciales, ¿no? Eso es lo más Así que grave. también, Eso es lo más claro, grave. Fíjense aquí, gracias Ale. Completen no, el cuadro que se presenta de acuerdo al cuadro completado por ustedes, es decir, de acuerdo al que hicimos acá, así que vamos a tener que tener en cuenta cada uno de los aspectos que tuvimos acá, hacer el cuadro que sigue, que es esta, a ver, siguiendo el caso anterior, está bien, en base a este, hicimos este, perfecto, eso ya estaría entonces. Bueno, acá me quedó mal los espacios, pero bueno, no pasa nada. Luego de leer el siguiente texto, completen las siguientes tablas, estableciendo en principio valores de degradación, tomando como base los activos del caso 2. ¿Se acuerdan la parte de degradación que ya estuvimos haciendo? ¿Sí?
Siguiendo con el caso anterior, el 2, luego del éxito nos estamos refiriendo a esto, ¿sí? A este cuadro. Esperen que me perdí, luego del éxito, aquí estamos, de su análisis de riesgos en la información, la Gerencia de la Obra Social le encomendó un reporte de riesgos, impactos y medida de los activos atacados. Usted como profesional, siguiendo las metodologías estudiadas, calculará el impacto total, el riesgo y proporcionará salvaguardas estableciendo los valores de degradación. Es decir que empecemos paso a paso a indagar un poquito más fino. Bien, amenazas. Vamos a ver cuáles eran. Ataque, divulgación no autorizada, falla de disco, fallo de índice, ataques mediante... Nos tenemos que acordar porque decía en base a lo anterior. Entonces, tendríamos ataque de OS, habíamos escrito que era denegación de servicio. Después era la divulgación autorizada, ¿no? Sí. Divulgación no autorizada. Información. La otra era, a ver, esperen que me fijo, no me acuerdo. Esperen un poquito que se sentara que me pone nerviosa. No tiene nada que ver a lo que estamos haciendo, pero es una cuestión visual. Falla de discos de base, bla, 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 bla. Perfecto. Entonces tenemos la falla de los discos rígidos. Las otras fallas eran de la base de datos y de los índices, ¿no? Ujú. Y el otro era el ataque, ¿no? Mediante inyección. Exacto. Perfecto. Bueno, hermoso. Copié todo tal cual o en gran parte como lo habíamos hecho. Ustedes me dirán, ¿en qué porcentaje para la degradación, ¿no? Porcentajes entre 0 y 100 en cuanto a degradación? ¿Qué opinan? ¿Qué se ataca con un ataque de OS, una denegación de servicios? ¿Qué estoy atacando? 0% porque no revela ningún dato. 0 en confidencialidad. Integridad, Tampoco creo que afecte la integridad. bien. Disponibilidad, 100%. ahí sí. Ustedes me dirán, 100. bien, a ese nivel. Ok. Impacto. ¿Cómo sacábamos el impacto? Mm, Te llevabas el total era el porcentaje mayor por criticidad, Ajá. pero no te llevaste la columna de arriba. ¿Cómo hacemos? No ¿Cómo? importa. La buscamos, así de simple. Ahí está. ¿Cuánto era entonces? El de ataque OS era para el primero, el 3. Estábamos 3 para, por sí, pero fíjense que estábamos hablando que lo que tocamos es disponibilidad. ¿Cuánto sería exacto, entonces? el 3. Este era el sistema de turnos y esta era la base de datos. Estábamos en, no me acuerdo, si el sistema de turnos o la base de datos. A ver, Sistema de turno. sistema de turnos era.
¿Sí? Ujú. El ataque OS lo pusimos para el sistema de turno. A ver, esperen. No sé por qué la profe duda, dice la profa duda. Base de datos. Sí, está bien, no dije nada. Entonces era otra vez un 3, ¿no? Sí. Ujú. 3 por 100. Exacto. Bien. Acuérdense que tiene que ser en porcentaje. Ujú. Uy, qué lenta que está la profe hoy. ¿Cuánto me queda? 0,03. Bien. Seguimos. Divulgación no autorizada. Tendríamos que tener todas las tablas a mano. Pero bueno, a ver, Claro. estamos asignando valores factibles como para después poder sacar una conclusión, ¿no? Ujú. Bien, Y acá le habíamos dado 0 antes, porque habíamos dicho que el nombre y apellido de los doctores no... sí. Estoy pensando el número, ¿por qué 0,03? ¿Está bien sacado 0,03, chicos? Ahí es, que yo no recuerdo, 3 es la criticidad Ujú. por el porcentaje. Porcentaje. Yo daría 300. Claro, No, es es, ¿No sería 100%. 3? Ay, ahora sí. 3 nos daría lo que tiene que ir ahí. Sí, 0,3. Ahí está. Ahí está, perdón. Bien. Porque en realidad no es que es la forma de cálculo la teníamos en el práctico anterior, es 0,3. Sí. Está bien, me daba como muy chiquito a los valores que estaba viendo. Ujú. Sí. Divulgación no autorizada. En realidad, en la divulgación no autorizada, disponibilidad, no pasa nada. Integridad, supongamos que tampoco. No, tampoco. Bueno, confidencialidad sí. ¿Un 60? ¿Les Sí. parece? Aproximado. Acuérdense Sí. que es todo vamos a poner así, vamos a poner el porcentaje acá, si no lo repito en cada uno de los casilleros. ¿Sí? ¿Qué me quedaría entonces? ¿Qué tenía ahí los valores? Bueno, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Después van a hacer las cuentitas, porque si no, no vamos a hallar ni dos ni de casualidad. Les Yo creo dejamos que había quedado 0 en ¿eh? confidencialidad. en Creo que había un 0 en confidencialidad, porque habíamos dicho que los nombres no eran importantes. 0 lo hemos dejado, pero en criticidad. Sí, Ah, no, en criticidad quedó 2. en 0 era en exacto. confidencialidad. Es. En criticidad, acuérdense de eso, ¿sí? ¿Cuánto había quedado para cada uno de los valores? ¿Mm? Bueno, igual no los vamos a solucionar todas, hagan las cuentitas, ¿sí? Pensemos esto, las cuentas las hacemos cualquiera, digamos. Pensemos la lógica. La falla de discos, falla de base, falla de índices, confidencialidad, integridad, disponibilidad. Digo, les dejamos los numeritos después porque tienen que ir arriba para ver cada uno de los valores para cada una de las cosas. Si no, vamos a estar yendo, viniendo, yendo, viniendo. Ujú. Sí, no hay Esto lo podemos discutir entre todos. O sea, la forma la saben, ¿sí? Bien. Falla de discos. A ver, ¿en qué influiría mayormente confidencialidad Integridad y integridad disponibilidad. y disponibilidad. y en disponibilidad? Exacto. Acá no me preocupa mucho, pero acá vamos a suponer que sí, que sé yo, un 20, un 70. Podemos variar, ¿eh? Podemos discutir. Lo que queda Yo claro es le que daría un acá poco más de integridad. un 40. ¿Más? Está bien ahí. Ahí. Y ataque mediante inyección de código SQL, todo, Y ahí me parece que se todo. pueden comprometer los 3. Sí, Claro. Porque una query SQL puede tal comprometer cual. cualquiera de Y los... mucho, acá mucho, sí, algo así. ¿Les gusta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Bien, Yo capaz le daría más todavía, pero está bien. bien. Eh, a ver, esto se discute según las experiencias, según los casos, según el contexto, según el grupo de trabajo, ¿sí? Según eh, lo cíclico que es el análisis de riesgo en base a, yo voy a hacer un análisis de riesgo, lo voy a probar en la realidad y con las cuestiones que pasan, porque dependiendo de esto van a ser los controles que yo tome y la efectividad que tengan esos controles. Se entiende que en el próximo ciclo, si no me fue bien, lo voy a adecuar, ¿sí? O si no me fue tan bien como lo esperado. Bueno, hermoso. Y ahora tenemos que completar este cuadro. ¿Se acuerdan las distintas amenazas? Era el ataque y la divulgación, Ujú. ¿sí? Acá se nos da una frecuencia, ya la frecuencia se nos está dando. ¿Mm? Y habría que sacar el impacto, que ya lo tenemos, para poder sacar el riesgo. Recuerden que el impacto que sacamos multiplicado por la frecuencia nos va a permitir obtener el riesgo. ¿Sí? A ver, hagamos al menos una, como para tener en cuenta, como para que quede de referencia. Ataque, ay, el bendito azul que me pone nerviosa, y el centrado, ¿sí? Ataque, Está bueno que esté en azul porque nos marca que lo pues completamos mejor. lo hubiéramos dejado todo en azul, ¿no? Ya está ahora. Ya está, cambié todo, pero claro, lo hubiéramos dejado todo por ahí, lo hice por eso, de esa forma cuando lo pensé. Pero bueno, ya. Ataque, ya están todos cambiados, chicos, bajo ningún punto de vista voy a cambiar esto de vuelta. Era la denegación. Ahí está, y después teníamos era divulgación autorizada de la información, ¿era? Sí. Lo hubiéramos dejado todo en azul. Qué lástima que... Ahí está. Bueno, excelente. Y esto parece ser que se dio una sola vez en el año, esto parece ser que se dio 2 veces en el año. Habría que, sí, Consulta. sí. Justo esos, o sea, esos dos ejemplos iban a estar en esas posiciones, o sea, esas eh, dos amenazas. O sea, eh, ¿cómo estás seguro que la frecuencia es 2 y 1? no, bueno, porque les di al azar, digamos, si no estoy Ah, ok, ok. de dónde lo sacan aquí, ¿sí? Bueno, en esa organización pasó 2 veces eso, al menos que se dieron cuenta. 2 veces Ok. la primera amenaza, una vez la segunda. Al azar, está totalmente azaroso, ¿sí? Ujú. Porque no tienen info de cuántas veces ocurrió según el texto. Nada, nada en el texto decía la cantidad de veces que, nada que ver. ¿Sí? Sí, No tenían exacto. esa info. Lo Sí, que en el sí, primer TP, sí, sí, diga. decime, No, en decime. el primer TP también estuvimos ahí pensando en la frecuencia anual y más o menos fuimos Exacto. Es que viendo nuestros medios. algo vi, estaba, ya les digo que está aprobado. Pero bueno, después déjenme ver a cada una, a ver si tengo algo que decirles, ¿sí? Perfecto. Constructivamente. Pero ya pueden relajar con la aprobación de STP. Bien, Por eso, impacto, acá, ¿sí? acá trayendo un poco el tema claro, si después la institución empieza a tener métricas a medir y a Ah, registrar y demás, ya esos valores no son tanto a dedo o lo que uno proyecta por la experiencia o piensa, sino capaz ya datos reales de la institución, ¿no? Ujú. exactamente. De hecho, se les dio info, ¿se acuerdan? La unidad 1 sobre páginas de referencia para determinadas cuestiones, determinadas vulnerabilidades y determinadas amenazas. ¿Se acuerdan que en la unidad 1 tenían varias referencias como para investigar? Sí, 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 sí. Bien, para esto sirve también, ¿sí? Siempre en contextos semejantes, ¿no? Siempre en contextos semejantes. Y teniendo en cuenta también lo que dijo Ale. Bien, fíjense cuál era el impacto que teníamos, al menos uno vamos a poder hacer. Este era 0,3, ¿sí? Ujú. Razón por la cual podemos completar este con 0,3 y de ahí, y está el hermoso azul que nos acompañó toda la clase, y así entonces determinar el riesgo. ¿Cómo determinaba el riesgo?
Frecuencia por el impacto. Eso, 2 por 0,3. 0,6. Sí, exacto. Dejamos expresada la multiplicación por si después de hacer la tabla número n ya lo tienen, ya saben hacer análisis de riesgo. Bueno, de esta forma y con estos valores, todos los otros. ¿Se entiende, no? Yo lo voy a recortar acá por una cuestión de tiempo, quiero hacer un poquito del otro TP también. ¿Mm? Pero se entiende la idea de cómo se va haciendo. Sí. Sí. Bien, perfecto. ¿Qué tenemos un último? ¿Es el último? Sí, es el último. Bien, entonces, aquí plantearemos las vulnerabilidades, aquí los distintos ataques a esas vulnerabilidades, y en virtud de todo lo analizado, ¿sí?, las salvaguardas y los controles que eh, sugerimos, porque en realidad nos pedían, vamos al ítems, ¿sí?, nos pedían, si luego el éxito en el análisis, bla, 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 le encomendó un reporte de riesgos, impacto y medidas de los activos atacados. Medidas, ¿sí? Entonces, de esa forma teníamos que proponer salvaguardas estableciendo los valores de degradación. Teniendo en cuenta los valores de degradación y todo lo anterior que analizamos, la idea, vamos a poner uno como referencia, como ejemplo, si después en tal caso les damos una respuesta alternativa en base a lo que hicimos, vamos a plantear alguno. Acá era vulnerabilidad del sistema de turnos, habíamos puesto la falta, si mal no recuerdo, de... Ahora lo verificamos. Opción, como para que sugieran ustedes alguno, ¿no? Contra la concurrencia, ¿cómo habíamos puesto? Contra la concurrencia de cientos de, no, de miles había puesto, de Sí. miles de usuarios, que posiblemente sea así, simultáneos. Bueno, tendrían que poner lo mismo que pusieron arriba, ¿no? ¿Se entiende? Yo estoy recurriendo simplemente a mi memoria, puede fallar. Amenaza, habíamos puesto el ataque de OS, habíamos puesto aclarado que era una denegación del servicio. Perfecto, bueno, dejémoslo en azul, ya me cansé. Me cansé de cambiar el azul. Salvaguardas al respecto. Ustedes me dirán, son los expertos en seguridad en este momento. Si quieren ponemos el otro. El otro era, déjame ver. La eliminación era. Esperen que la profe ya no recuerda lo que había escrito ahora. Lo tiene que buscar. Eliminación en seguridad de información. Y habíamos puesto la divulgación. No. Autorizada de la información, si es que miré bien recién en la pasada. Creo que sí. Hermoso. Vamos hasta ahí. Salvaguardas. ¿Qué podrían sugerir? Tienen que sugerir como junior, ¿sí? ¿Sugiero yo? Sugeriría Sí. política de firewall. Perfecto. Tratar de... Perfecto, importantísimo eso. Y eso me quedó en negro. Bien. Se supone que esto no es un entregable. A ver, para filtrar y denegar acceso. ataque, sí. Ahí está. ¿Qué más? ¿Nada más?
¿Solo para el de arriba o para ambos? Para todos estos. Fíjense Ok. que es un cuadro compartido. Alertas, puede ser que genere alertas cuando hay demasiada concurrencia. Sí. O sea, algo que marque, claro, que empieza a haber una, No un normal, uso, horrible. claro, ¿Sí? no tan normal, claro, no normal del sistema, como que se está O sea, un sistema de detección. colapsando. Eh, Un captcha. Ahí justo le está escribiendo. Ahí está, No soy un justo. robot. Sí. Bueno, etcétera. Tarea para el hogar. Bien. Y el resto con lo demás. Es decir, ¿qué conclusión podemos sacar al respecto? ¿Qué conclusión sacaron al respecto? Analizar riesgos lleva su tiempo. Hay un costo Sí. asociado en tiempos, en recursos, en costos, pero claramente es importante la priorización, ¿sí? Para poder asignar esos recursos, esos tiempos, costos asociados, ¿sí? ¿Ale, algo que quieras agregar? Yo lo que quería es que tengan Sí, una... Sí, quizás acá el tema de, bueno, en base a también este análisis de riesgo, lo que se está haciendo, quizás la institución termina decidiendo que quizás se estaba haciendo cargo la propia institución con un área pequeña de algunos informáticos, de tener un pequeño data center precario donde estaba alojado este sistema. Y lo que termina viendo es que necesita robustecer eso muchísimo y capaz termina tomando como alternativa contratar un servicio de un tercero, ¿no? Como un IPLAN o otro podría servicio. ser. ¿Mm? O sea, pero lo que hace esto es mostrar la realidad, digamos, como una radiografía de la realidad que sirva justamente para tomar decisiones porque obviamente que cambios tiene que haber, o sea, hay que robustecer esto de alguna manera. Y bueno, y en base a este informe, por decirlo de una manera, este análisis, eh, es que se puede elevar para que se tomen decisiones que van a involucrar cuestiones económicas, incorporar mayor personal o, bueno, o otras cuestiones, ¿no? Bien, bien. ¿Quedó claro, chicos? ¿Se entendió bien? Sí, perfecto. Sí, bien. Esperen un segundito. Vamos a dejar de compartir este. Queda claro que después se tiene que completar, mejorar. Esa versión que estuvimos completando en clase la vamos a tener disponible. Sí, yo después les levanto, la acabo de borrar. Quedó grabada, quedó Ay, fue menos mal. rápida la profe. Está bien. Quedó grabada estoy grabando la clase, por suerte estamos grabando la clase, ya la van a tener la clase, y después en tal caso les doy lleno una yo rápida con valores tentativos, no me pidan iguales porque más o menos de amenazas y vulnerabilidades me acuerdo, ya los valores tanta memoria la profe no va a tener. Y no voy a ver el video entero otra vez, eso lo van a hacer ustedes, razón por la cual después les levanto una tentativa, quédense tranquilos. Fui muy rápido en el borrado, en esta voy a ser un poquito menos rápida en el borrado. Déjenme ver, a ver si puedo levantar el otro, no en la versión PDF que tienen ustedes. Esperen que no me anda el teclado, ¿eso será conexión? ¿Qué será? A ver. Denme un segundín. Tarán. A ver, a ver. Recuerden igual que ese en particular TP no había que entregarlo. No, no, son para Quizás, práctica acá. claro, quizás se pueden ustedes juntar en algún momento, con una meet o presencialmente, y charlarlo, ¿no? Ir como tomando, en vez de hacerlo como hicimos quizás ahora de primero el primer cuadro, después el segundo completo, tercero y demás, capaz viéndolo como, bueno, empezar con un ítem y analizarlo en todos los aspectos, ¿no? Ujú. Sin hacer los cálculos, ni nada, o De sea, como hecho, no para les va capaz a algo quedar, más de hecho, hablado. si lo vuelven a hacer, ya no les va a quedar igual que como lo hicieron. Seguramente van a sufrir de algún tipo de mejora, ¿sí? Eso tiene que ver con los distintos ciclos que uno va generando y la experiencia que va adquiriendo, es lo que les decíamos anteriormente. Bueno, se supone que es este. Quiero suponer bien, a ver. Sí, perfecto. Bien.
Denme un segundo. Están viendo algo, ¿no? Sí. Sí, se ve el documento. Sí. Bien, pero no haber abierto el mismo, pero vacío. A ver. Que se ve bien. No. No. Completen el cuadro que les presento utilizando como guía la escala y clasificación, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Fíjense que tomamos siempre la misma escala que se les dio como la base de referencia, porque era mucho más grande la que les habíamos dado. Presentada en la teoría, establezcan los valores lo mismo. Completen el cuadro que se presenta de acuerdo al cuadro completado por usted en el punto anterior, lo mismo, determine el impacto total de cada amenaza encontrada teniendo en cuenta la información previa, determinen el riesgo, con otro tema, medianamente lo mismo, ¿sí? En este caso tienen la alta de movimientos mensuales, la base de datos de haberes, la red de telefonía. Discutimos algunos ítems nada más, después se entiende, lo pueden completar, ¿sí? Y las destructoras de papel. En ese caso, en ese contexto, ya nos dan determinado qué es lo que sucedió. Y aquí es lo que me interesa criticar un poco, no criticar, discutir es la palabra exacta. ¿Qué opinan en cuanto al alta de movimientos mensuales? ¿En qué forma podría influir en confidencialidad, en integridad y en disponibilidad si es que pudiese ocurrir algo? ¿Qué tan importante sería, ¿sí? Si se toma alguna amenaza? Mm. Eh, ¿Qué sería? ¿Una especie de log o qué sería? Sí, podría ser, podría ser. No lo dice. Si es una alta, yo no le veo que afecte la confidencialidad. Porque que dé un alta no significa que tenga acceso de lectura, supongo. Podría ser que sí, podría ser que no. Creo que un poco. Creo que un poco Es ya que, van cambiando de es que, es que parecer. tener, es que tener registros de A ver, las altas. se me ocurren algunas vulnerabilidades, a ver, esa alta de movimientos mensuales de la base de haberes, ¿sí? Qué sé yo, que no haya copia de respaldo, que se elimine inseguramente la información, alguna vulnerabilidad les digo, algunos errores de programación que nunca faltan, mm, Ah, sí, ¿sí? entonces dos. Estoy pensando, No. Claro, sí. ok. ¿Entienden cómo es la cosa? A ver, eh, el tema aquí es qué cosas pudieran suceder y en base a eso, acá esto es difícil sin experiencia, ¿sí? Eh, Se me ocurre que en una destructora de papel, y no sé, qué vulnerabilidades y qué amenazas podrían existir para poder evaluar eso, ¿sí? A ver si les puse algo o no les puse nada, no me acuerdo. ¿Se entiende la idea a lo que se pretende? Eh, Habría que Sí, esto está analizar bueno discutirlo entre varios. exactamente, exactamente. Fíjense que luego lo que se pide, luego lo que se pide, es lo mismo. A ver, después los cálculos es recordar una fórmula, lo hace Excel con 2 millones de activos. A ver, nosotros lo estamos haciendo a mano. Esto no es un problema. El problema es determinar, según la criticidad que realmente existe, qué tipos de salvaguardas, ¿sí? Voy a ofrecer, ¿sí? Pero queda claro que es muy difícil esto. Esto es muy Sí. difícil, ¿sí? Yo les pongo valores tentativos. A ver, les ponemos valores, Ale, tentativos, como para decir, Dale, sí. les damos un changüí, pero discutibles, ¿eh? Totalmente discutibles. Podemos discutir sobre esto. Vamos a aportar unos valores y destructoras de papel.
¿Qué va a pasar con la destructora de papel? Me puedo quedar sin la destructora de papel y compro otra. Ahí está. ¿Qué me quedó? A ver. Dos por Hay acá, dos, sí, dos por dos acá, y uno una. por aquí. ¿Sí? Bien, completemos un poquito más. Pensemos un poquitín más. Era el alta de movimientos mensuales, nos había quedado un 2, ¿no? Sí, dos. Ok. Inexistencia de copias de resguardo. ¿Qué más? Ah, hoy les dije hoy, ¿qué les había dicho? Eliminación. Recuérdenme lo que dije. De información insegura. Algo así les había dicho. Sí. Me parece que sí, era algo así. Insegura. Y otra más les había dicho, creo que eran errores de programación. Errores, sí. Faltan. Ahí está. Perfecto. Bien. Etcétera. Etcétera. Ujú. Amenazas. A ver, esta ya puse fallo de disco. Ah, porque este era el ejemplo, borrado occidental de la información. De. Esperen que esto lo puse mal. Quiero ser prolija y no me deja la máquina. Bien. Está todo mal configurado. ¿Y acá qué pasó? Ay, capaz que era continuación de la otra. Pero seguramente era continuación de la otra. A ver. Sí. Bien. Hermoso. Escucho ofertas de amenazas. Hay una eliminación de la información insegura. A ver, una divulgación no autorizada, ¿les parece? Ujú. A modo de ejemplo, ¿sí? Pudiera ser otra. Y a ver, bueno, errores de programación, robo de información, definitivamente. Me puse del otro lado. Qué sé yo, ¿qué otras cosas se sienten? Fraude. Claro. Bueno, y podríamos, fíjense que esto es algo de nunca acabar. Podría seguir, ¿no? Ujú. Bueno, dice lío. ¿Y, y cómo hacemos para decir, bueno, hasta acá analizamos, Es porque una se puede pregunta, seguir? es una pregunta muy importante. Hasta donde la decisión política, los recursos, ¿sí? Hay que poner un El tiempo de ustedes tiempo. también. ¿Cuánto le quieren dedicar? ¿Para cuándo era esto? Oh, ¿Para ayer? ¿Para hoy? ¿Para el claro. mes que viene? Para ayer siempre. Sí, sí. Les respondo con otra pregunta, ¿sí? Bueno, así con cada amenaza. Ah, esta era la del ejemplo, falla de disco rígido era la del ejemplo que se daba hoy. De que les... Bueno, Sí, por eso es interesante lo que mencionaste, porque también la experiencia te va, o sea, te va a ir marcando que habría que empezar con lo más crítico, por decirlo de alguna manera, eh, y después ir de capaz al detalle, algo medio raro que puede pasar, o sea, como que eso ni lo analizás, o sea, es como que tratás de abordarlo lo más grueso, sería, ¿no? todas Y esas después, fases que uno fue nombrando son totalmente importantes, si no, ¿hasta cuándo? Perdónale que justo te interrumpí, ibas a decir algo más. sí, sí, no, pero básicamente es Va eso, en es esa como línea. que en algún momento tienen que darle un corte, porque si no esto es infinito y la verdad que tampoco serviría, porque esto debería generar ya cambios y hay que ponerlo a andar, sería, ¿no? Exacto. Eh, entonces, en ese sentido, es como que tampoco hay respuestas mágicas. Ustedes o el equipo que esté haciendo esto dirá, acá hacemos el corte. Suponiendo eso, que lo que decía Semí María es que no hay un sistema seguro al 100%, entonces ya vamos a la base de que no podemos también aspirar a algo que no vamos a llegar.
que es un sistema 100% seguro. Entonces, tratar de llegar a porcentajes altos, pero bueno, quizás ustedes cuentan con pocos recursos, entonces el alcance que le van a poder dar a esto también va a ser no el que ustedes hubiesen querido, pero Criticar con y esos ganar. recursos, claro, pero con esos recursos que les brindaron ustedes para que puedan utilizar y usarlo de la mejor manera posible para obtener el mejor resultado sería. Entonces, por eso es como que acá no hay respuestas mágicas, sino que tiene que ver mucho el entorno, el contexto que también se mencionó en la parte teórica, ¿no? Bueno, acá les voy a dar una respuesta mágica de 1, porque la frecuencia anual yo digo que pasó una sola vez, el impacto es 1, el riesgo es 1 por 1, como para completar. Este sí lo voy a guardar, chicos, ¿eh? Y se los paso. Claro. Bien. ¿Se entendió? Sí, Sí. Una cosita más, lo que sí capaz pueden evaluar ustedes una vez que medio que estén culminando la gestión de riesgo, digamos, es si lo que obtuvieron en cuanto al tiempo o recursos humanos que le han destinado para su confección está acorde a eso. Es decir, ¿qué significa? Si le pueden hacer en 10 minutos, le dedicar 10 minutos, bueno, que sea algo acorde a esos 10 minutos. Si fueron 70 días, y debería ser algo más robusto claro. también a 70 días. O sea, no sé si se entiende, pero como que también evaluar eso. Obviamente que si comparamos el 10 minutos y el de 70 días, iba a ser un abismo el resultado, porque justamente está Esto a la tuvo más vista que tiempo. no... Exactamente. Entonces, creo que uno tendría que estar conforme eso, de haber utilizado bien los recursos y en base a eso, a básicamente, bueno, ver el informe que se llevó, ¿no? Exacto. Yo sigo, ¿eh? Sigo. Estoy agregando algo más como para si vamos a grabar que les quede salvaguardas. Perdón, acá no, acá. Salvaguardas, Backups, bien. Copias de seguridad, backups, que pueden mantenimiento ser en preventivo, la les diría nube. yo. Un mantenimiento preventivo. Backups, me dijeron. Copia. Sí, que debería estar en otro lado, físicamente en otro lado. Bien, ¿se acuerdan de lo que dije? Perfecto, muy bien. Eso lo dijimos. Por eso mismo, vos fíjate lo que mencionaste eso, o sea, uno puede tener una política de backup, pero acá no hablamos de la calidad de la política de backup o de restore. Y suponete que en esa política que existe, cuando se empieza a analizar en detalle, nos damos cuenta que no está esto de que haya N backups y en lugares distantes, por decirlo de una manera. Eso no esté. Entonces, Probarlo también tenemos es importante. política, claro, tenemos política, pero cuando la ponemos en ejecución, no tenemos backup, en realidad. O sea, porque se prendió fuego el data center y en el mismo disco rígido que está la base de datos se hacía el backup y por lo tanto, chao, disco rígido, o se prendió fuego y nos quedamos sin backup. Entonces, no entramos ahora en detalle, pero después también que haya una política, tiene que ser una política realmente sólida que nos permita, en caso de contingencia, hacer una restauración, ¿no? Exactamente. O sea, es como que tiene muchas aristas esto, pero lo importante es eso, empezar de mayor a menor, ¿no? De lo más La general idea, a después. la idea es que vayan tomando noción de lo que les estamos hablando teóricamente, de que esto lleva un trabajo, a ver, de que esto se aplica a una realidad, y de que esto lleva tiempo y hasta cuándo. Las preguntas que surgieron de la clase son las que queríamos que surjan, en realidad. Podemos estar 2 días haciendo esto con 2 activos. ¿Eh? Pero ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Qué costo tenemos? ¿Cuál es la política de la organización? ¿Sí? Bueno, mis objetivos han sido cumplidos porque todas las preguntas que hicieron los chicos eran las que yo quería recibir en mis oídos. Eh, con respecto al otro que tienen, habla de un tema práctico muy viejo en el cual se aplica en 1948.
estoy mirando en la práctica en el texto, el 3, ¿no? En el cual está sacado de una página, no me acuerdo dónde saqué eso, pero sí, de una página total, todo real, ¿sí? Todo absolutamente real, pero bueno, es un caso muy viejo, donde van a poder observar planificación de riesgos, ¿sí? Y tienen que identificar las etapas de gestión de riesgos que se omitieron, pero estamos hablando de una guerra en el año 48, ¿sí? Y después van a tener otro caso más, esto no es obligatorio, pero es interesante que los miren, ¿sí? Otro caso más con valoración de activos y recursos y con degradación, etcétera, donde ya se les pide que, o donde creo que se les daba hecho un SLE, una expectativa simple, como habíamos llegado a hacer en el otro práctico o introducido en el otro práctico, se les da una metodología de gestión de riesgos que se implementa mediante las ISO, y opcionalmente que se implementa sobre las ISO y sobre Masherit. Y se utiliza una herramienta que es Pilar, que es una herramienta muy utilizada para gestión de riesgos en el área informática, y lo que se les va a pedir es completar el plan de riesgos. Es bastante largo en lectura. No les pedimos que se haga, sino que que lo lean mínimamente y que se introduzcan en una herramienta como es Pilar y cómo trabaja Pilar, para que vean la implementación desde el punto de vista de una herramienta. ¿Sí? Esperen que dejo de compartir. Ahí estamos. Y eso es lo que les pedimos para la próxima. La próxima vamos a seguir con práctica. La próxima vamos a seguir con práctica. Tal vez un poco más intensa, si se quiere, con algunos otros parámetros. Vamos a ver, fíjense que ahora estamos haciendo análisis de riesgo cuantitativo meramente, vamos a complicarnos un poco más, la granularidad va a ser mayor, pero también podemos hacer algún práctico de análisis de riesgo cualitativo, que no tratamos hasta ahora. Siempre cuantificamos, pero bueno, no siempre se puede cuantificar o no siempre es tan fácil cuantificar. Así que, bueno, medianamente lo que yo les pido particularmente es que lean, ¿sí? Que lean todo el material que se les dio, que lean esta parte 3, y bueno, nos encontramos en principio en forma virtual, ya que modificamos. Esperen que dejo de grabar, así, bla, 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 se me fue el ítems de grabación. En principio, ahora lo busco, en principio en forma virtual, ¿sí? Modificamos la de criptografía, las dos presenciales, a la siguiente de gestión de riesgos virtual. ¿Estamos? Y las de criptografía en el horario acordado, que eran las 18 si no me equivoco. De mi parte, bueno, todos los objetivos que había planteado para esta clase los pudimos cumplir. No sé, Ale, si vos querés agregar algo más, si no, los saludamos a los chicos, o los chicos que puedan tener alguna duda para preguntar, algún comentario. Perdón, solo para estar seguro. Sí, La semana que viene virtual y seguimos con gestión de riesgos. exacto, práctica. Perfecto. Sí. Práctica. Okay. Las dos siguientes, fíjense que es una reformulación a la planificación que no era estática, que lo grabamos el primer día, podía haber una simple variación. Problemas de conectividad, básicamente. Razón por la cual... Sí. Igual lo tengo, como que el 27 es análisis y gestión de riesgos otra vez. Sí, lo que tenían era presencial. Claro, solo cambia eso. Okay. Solo cambia eso. Sí. Me lo voy a cambiar yo porque posiblemente me vaya a Lugán, si no. Perfecto. Queda así y quedan las dos de criptografía presenciales. Perfecto. ¿Sí? Listo. Solo el cambio de modalidad. Todo asíncrona, solo el cambio de modalidad. Bueno, dudas que quieran preguntar. ¿Algo que quieran preguntar? Por mi parte, no. Encontré el modelo que me dijo hoy al principio de la clase. Ya me olvidé de qué lo habíamos hablado, Ángel. El que estaba la política continuado. Ah, perfecto. Sí. Recuerden Y que está sí, derogada. Sí. Sí,
pero ¿las puedo referenciar o no? Esa es Totalmente, la pregunta. sí, sí, sí. Ok. Y tenía el ítem 4, creo que es gestión de riesgos. Yo, según mi memoria de tanta auditoría durante tantos años, creo que era el 4. No, sí, le Puede confirmo. fallar. Lo tengo acá. ¿Confirmado? Bueno, todavía Sí. entonces la memoria de la profesora, algo funciona. Bien. Otra duda creo que no. A medida que lo haga, capaz en el foro. Seguramente, seguramente. Bueno, tienen distintas opciones A, B, C, D, como corresponde a seguridad de la información. Muchas opciones. Facundo, ¿ninguna duda, ninguna pregunta? Por el momento no. Nos queda pendiente empezar el próximo TP con Ángel y seguramente cuando lo empecemos empiecen a surgir dudas. Seguramente. Las correcciones del TP entregado van a estar el fin de semana, ¿sí? Pero ya les anticipé que lo que vi estaba muy bien, así que en tal caso irá alguna acotación y nada más. Ale, ¿algo que agregar? Ya, no sé, vos dirás. No, por el momento no. Creo que estuvo bueno. Excelente, entonces los Y con la liberamos práctica que hagan van a empezar como ¿cómo se llama? A incorporar mejor los conceptos y eso, así que a es incorporar los fundamental. conceptos y a Sí. Y la dinámica la de cómo es dinámica gestionar. y la realidad. Sí. Porque las preguntas, la verdad es que no me dejaron preguntar hacia el final lo que quería, porque me lo fueron preguntando y surgieron de la práctica y hasta dónde, y si yo ahora lo reevaluaría y pondría otro valor, y es lo que pasa en la realidad. Es el consenso, son las realidades que en cada contexto van surgiendo, ¿no? Bueno, damos por finalizada entonces la clase del día de hoy y seguimos la próxima con una práctica un poco más avanzada. Les queda leer y bueno, ir entregando los prácticos que van adeudando, que se vienen las fechas de entrega. Los saludamos, chicos, hasta la próxima, ha sido un gusto. Igualmente, nos vemos. Que Nos tengan vemos. Buena buenas Gracias a semana. noches. ustedes. Chao, Vale, nos Nos vemos la contamos. Gracias, próxima. igual. Hasta luego, gracias. Hasta Igualmente. luego.